Antonio Fernández de Mendoza conoció a Isabela María de los Ángeles Santa Cruz en la hacienda de su tío paterno, cerca de Guadalajara, en el verano de 1842, cuando él tenía 26 años y ella acababa de cumplir los 20. El encuentro sucedió completamente por casualidad, durante una tertulia organizada en honor del santo patrono de la familia, y Antonio sintió desde el primer momento hacia aquella muchacha de cabello castaño claro y ojos color miel una atracción inexplicable que no podía justificar con ningún razonamiento lógico. Isabela era hija de un modesto hacendado de los alrededores de Morelia. Resultaba ser prima lejana de la familia que hospedaba a Antonio y había llegado a Guadalajara solamente por 3 semanas para visitar a su madrina y distraerse un poco después del largo invierno pasado en la monotonía del campo. Ella no era una belleza en el sentido clásico de la palabra, pero poseía cierto encanto particular que residía en la vivacidad de su inteligencia, en la elegancia de sus movimientos y en aquella gracia natural que hacía memorable cada uno de sus gestos. Antonio, en aquel entonces, trabajaba como escribiente en la oficina del gobernador de Jalisco. Recibía un salario modesto y vivía en un cuarto alquilado en el centro de la ciudad, en la calle de San Francisco, en la casa de don Rodrigo Álvarez, un comerciante de telas. Era un hombre educado. Había estudiado en el Seminario Conciliar de Guadalajara. Conocía latín y francés. Se interesaba por la literatura y la historia, y soñaba algún día con dedicarse a escribir ensayos sobre la historia de México, pero el trabajo le consumía todo el tiempo, y el escaso salario no le permitía siquiera pensar en publicar sus escritos. Su padre, el coronel retirado Fernando Antonio de Mendoza y Guzmán, había fallecido 7 años atrás, dejando a la familia únicamente deudas y una pequeña propiedad en las afueras de Zacatecas, que fue necesario vender para pagar a los acreedores. Su madre vivía con su hermana mayor en la Ciudad de México. Su hermano menor, Miguel, servía como teniente en el ejército, y su hermana Josefina, la más joven de la familia, se había casado recientemente con un abogado de Puebla y se había mudado a esa ciudad. Aquella noche en que Antonio vio a Isabela por primera vez, él estaba de pie junto a una ventana del gran salón, observando a las parejas que bailaban y pensando en cómo retirarse discretamente sin ofender a los anfitriones, cuando su tío, don Sebastián de Mendoza y Portillo, rico hacendado y dueño de varias minas de plata, le presentó a una joven vestida con un traje de seda verde, con encajes blancos, describiéndola como la hija de su buen amigo. Antonio hizo una reverencia, pronunció algunas frases corteses, y comenzaron una conversación que se prolongó hasta casi el amanecer, interrumpida solamente por algunos bailes y la cena. Hablaron de todo lo imaginable, de los libros que habían leído últimamente, de la música que amaban, de los paisajes de Michoacán, de la Ciudad de México, donde Isabela nunca había estado pero soñaba con conocer, de París, a donde Antonio había viajado 3 años atrás por asuntos relacionados con la oficina del gobernador y donde había pasado un mes inolvidable. Isabela le contó sobre su vida en el campo, sobre cómo pasaba los días ocupándose de las labores domésticas, leyendo y tocando el piano, sobre sus padres, sobre su hermana menor Catalina, que se había casado hacía poco con un médico de Pátzcuaro. Antonio le habló de su trabajo en la oficina del gobernador, de los documentos que debía copiar y archivar cada día, de sus lecturas nocturnas, de sus paseos solitarios por las calles de Guadalajara los domingos por la tarde, de su deseo de algún día poder dedicarse completamente a la escritura y dejar ese empleo que lo agotaba física y espiritualmente. Cuando terminó la tertulia y los invitados comenzaron a retirarse, Antonio acompañó a Isabela hasta el carruaje que la esperaba y, antes de despedirse, le pidió permiso para visitarla durante su estancia en Guadalajara. Ella aceptó con una sonrisa que le iluminó el rostro y le dio la dirección de la casa de su madrina, doña Eufrasia Velasco de Robles, que vivía en la calle del Carmen, no muy lejos del centro. Los días siguientes
Antonio visitó a Isabela cada tarde, siempre con el debido decoro y bajo la vigilante mirada de doña Eufrasia, una señora viuda de casi 60 años, extremadamente religiosa y rigurosa en cuestiones de moral y buenas costumbres. Paseaban por el jardín de la casa, conversaban en la sala bajo la supervisión de la dueña de casa, y en ocasiones, Isabela tocaba el piano, mientras Antonio escuchaba sentado en un sillón, observando sus manos moverse sobre las teclas con una destreza que lo maravillaba. Hablaban de sus vidas, de sus familias, de sus esperanzas y temores, y poco a poco, Antonio sintió que se enamoraba de aquella muchacha que parecía entender sus pensamientos, incluso antes de que él los expresara con palabras. Las 3 semanas de la visita de Isabela transcurrieron con una rapidez vertiginosa, y cuando llegó el momento de su partida, Antonio reunió el coraje suficiente para hablar con ella a solas, aprovechando un momento en que doña Eufrasia había salido al mercado. Le confesó sus sentimientos. Le dijo que durante aquellas semanas había comprendido que ella era la mujer con quien deseaba pasar el resto de su vida, y le preguntó si podía escribirle cartas y mantener correspondencia con ella, con la esperanza de que algún día, cuando su situación económica mejorara, pudiera pedirle formalmente su mano a su padre. Isabela lo escuchó con los ojos llenos de lágrimas, y cuando Antonio terminó de hablar, ella le tomó las manos y le dijo que también había sentido algo especial desde el primer momento en que lo vio, que las semanas pasadas en Guadalajara habían sido las más felices de su vida, y que estaría encantada de mantener correspondencia con él, aunque debían ser prudentes y discretos para no despertar sospechas o malentendidos en sus familias. Así comenzó una relación epistolar que se prolongó durante casi 2 años, desde el verano de 1842 hasta la primavera de 1844. Antonio escribía a Isabela cada semana, cartas largas y detalladas en las que le contaba sobre su trabajo, sobre sus lecturas, sobre la vida en Guadalajara, sobre sus planes y proyectos para el futuro. Isabela le respondía con igual frecuencia, cartas llenas de ternura y melancolía en las que describía su vida en la hacienda de su padre, las visitas que recibían, los libros que leía, las piezas musicales que practicaba en el piano, y también sus sentimientos hacia él, que crecían con cada carta que recibía. Se escribían en un tono íntimo pero respetuoso, conscientes de que sus cartas podrían ser leídas por otros ojos, y desarrollaron un lenguaje privado, lleno de alusiones y referencias que solo ellos dos comprendían completamente. Durante esos 2 años, Antonio trabajó incansablemente para mejorar su situación económica. Continuó con su empleo en la oficina del gobernador, pero además comenzó a dar clases particulares de francés y latín a los hijos de algunas familias acomodadas de Guadalajara, lo que le proporcionó un ingreso adicional modesto pero constante. Ahorraba cada peso que podía, vivía con extrema frugalidad, reduciendo sus gastos al mínimo indispensable, y poco a poco fue acumulando una pequeña cantidad de dinero que guardaba en una caja de madera escondida debajo de su cama. También continuó escribiendo sus ensayos sobre historia mexicana, trabajando en ellos durante las noches después de terminar con sus obligaciones laborales, y en el otoño de 1843 logró publicar uno de sus textos en un periódico local, lo que le dio cierta satisfacción intelectual, aunque ningún beneficio económico. Isabela, por su parte, seguía viviendo con sus padres en la hacienda familiar, ayudando a su madre con las tareas domésticas y esperando pacientemente el momento en que Antonio estuviera en condiciones de formalizar su relación. Su padre, don Ignacio Santa Cruz y Moreno, era un hombre severo y tradicional que esperaba que sus hijas se casaran con hombres de buena posición económica y social, y aunque no sabía nada de la relación epistolar entre Isabela y Antonio, había comenzado a presionarla para que considerara las propuestas de matrimonio que había recibido de varios pretendientes locales, todos ellos hombres de cierta fortuna, pero ninguno de ellos del agrado de Isabela.
Ella rechazaba cortésmente estas propuestas, argumentando que aún no se sentía preparada para el matrimonio, y su madre, doña María del Carmen de los Ángeles Gutiérrez, que era una mujer más comprensiva y sensible, la apoyaba discretamente, aunque comenzaba a preocuparse por el futuro de su hija. En la primavera de 1844, Antonio finalmente decidió que había llegado el momento de actuar. Había ahorrado suficiente dinero como para poder pensar seriamente en formar una familia. Había recibido un pequeño aumento de salario en la oficina del gobernador, y sus clases particulares le proporcionaban un ingreso adicional estable. Escribió a Isabela informándole de su decisión de viajar a Morelia para hablar con su padre y pedirle formalmente su mano, y ella le respondió con una carta llena de alegría y nerviosismo, advirtiéndole que su padre era un hombre difícil y que debía prepararse para enfrentar objeciones y resistencia. Antonio solicitó una semana de permiso en su trabajo, preparó cuidadosamente sus argumentos y sus documentos, se compró un traje nuevo con parte de sus ahorros y en los primeros días de abril de 1844 emprendió el viaje a Morelia. El trayecto duró 3 días, en diligencia primero hasta Zamora y luego en carreta hasta Morelia, y durante todo el camino, Antonio repasó mentalmente una y otra vez lo que diría a don Ignacio, tratando de anticipar sus objeciones y preparar respuestas convincentes. Llegó a Morelia al atardecer de un día nublado y se hospedó en una modesta posada cerca de la catedral. Al día siguiente por la mañana, alquiló un caballo y cabalgó hacia la hacienda de la familia Santa Cruz, que se encontraba a unas 2 leguas de la ciudad, en un valle rodeado de colinas cubiertas de pinos. La propiedad era más grande y próspera de lo que Antonio había imaginado a partir de las descripciones de Isabela en sus cartas. Una casa principal de 2 pisos construida en piedra, con amplios corredores y un jardín bien cuidado, rodeada de establos, graneros y las viviendas de los trabajadores. Antonio se sintió intimidado por la evidente riqueza de la familia, pero se armó de valor y se presentó en la puerta principal, entregando al mayordomo una carta de presentación que había preparado cuidadosamente. Fue recibido por don Ignacio en su despacho, una habitación austera, decorada con muebles de madera oscura y cuadros de santos. Don Ignacio era un hombre de unos 55 años, alto y corpulento, de rostro severo y modales bruscos, que recibió a Antonio con evidente desconfianza. Antonio explicó el motivo de su visita con toda la claridad y sinceridad de que fue capaz. Presentó sus credenciales, habló de su trabajo, de sus ingresos, de sus expectativas futuras y finalmente expresó su deseo de casarse con Isabela, asegurando que haría todo lo posible por hacerla feliz y proporcionarle una vida digna aunque no lujosa. Don Ignacio lo escuchó en silencio, con el ceño fruncido, y cuando Antonio terminó de hablar, permaneció callado durante un largo momento que pareció interminable. Finalmente habló, con voz grave y firme, diciendo que apreciaba la honestidad de Antonio, pero que no podía darle una respuesta inmediata, que necesitaba tiempo para pensar y para consultar con su esposa y con su hija, y que Antonio debía regresar al día siguiente por la tarde para conocer su decisión. Antonio pasó aquella noche en la posada sin poder dormir, atormentado por la incertidumbre y el temor a un rechazo que arruinaría todos sus planes y esperanzas. Al día siguiente, regresó a la hacienda a la hora indicada, y esta vez fue recibido no solo por don Ignacio, sino también por doña María del Carmen e Isabela. La conversación fue larga y difícil. Don Ignacio expresó sus reservas sobre la capacidad de Antonio para mantener a su hija en las condiciones a las que ella estaba acostumbrada. Señaló que su salario era insuficiente, que su futuro era incierto, que no tenía propiedades ni perspectivas de herencia. Antonio respondió a cada objeción con paciencia y dignidad, reconociendo las limitaciones de su situación, pero defendiendo su capacidad de trabajo, su integridad moral y su profundo amor por Isabela. Doña María del Carmen intervino en varios momentos
para suavizar la dureza de su esposo. E Isabela, aunque permaneció en silencio la mayor parte del tiempo, como correspondía a su posición, en un momento dado habló para decir que ella amaba a Antonio y que estaba dispuesta a compartir con él cualquier tipo de vida, modesta o acomodada, porque lo que más valoraba en él no era su posición económica, sino su carácter y su inteligencia. Finalmente, después de varias horas de conversación y deliberación, don Ignacio aceptó dar su consentimiento para el matrimonio, pero impuso varias condiciones. Primero, que la boda no se celebraría antes de que transcurriera un año, durante el cual Antonio debería demostrar su capacidad para mantener a una familia. Segundo, que Antonio debería visitar regularmente la hacienda para que don Ignacio pudiera conocerlo mejor y evaluar su carácter. Tercero, que Isabela seguiría viviendo con sus padres hasta el día de la boda y que la correspondencia entre los prometidos estaría sujeta a supervisión familiar. Antonio aceptó todas estas condiciones sin protestar, agradecido de que finalmente se le hubiera concedido la oportunidad de casarse con la mujer que amaba. El año de compromiso que siguió fue simultáneamente uno de los más felices y uno de los más difíciles de la vida de Antonio. Feliz porque finalmente su relación con Isabela estaba oficializada y aprobada por la familia de ella, y porque podía visitarla cada mes durante algunos días, viajando desde Guadalajara a Morelia en las diligencias que hacían el recorrido regularmente. Difícil porque la separación seguía siendo dolorosa, porque las visitas eran siempre demasiado breves y siempre bajo la vigilancia de los padres de Isabela, y porque Antonio sentía constantemente la presión de demostrar que era digno de ella y que podía cumplir con las expectativas de don Ignacio. Durante ese año, Antonio continuó trabajando con renovado ímpetu en la oficina del gobernador y dando sus clases particulares, ahorrando cada peso adicional que ganaba para preparar su futura vida matrimonial. También comenzó a buscar una casa donde pudiera vivir con Isabela después de la boda, y finalmente encontró un modesto pero decente apartamento de 3 habitaciones en la calle de la Merced, no muy lejos de su trabajo, que alquiló a partir del mes de febrero de 1845. Compró poco a poco los muebles y enseres necesarios, todo de segunda mano y a precios módicos, pero todo escogido con cuidado y pensando en el gusto de Isabela. Preparó una de las habitaciones como dormitorio, otra como sala de estar, y la tercera como un pequeño estudio donde Isabela pudiera leer y tocar el piano, para lo cual Antonio se comprometió a comprarle un instrumento, aunque sabía que eso representaría un gasto considerable. Isabela, por su parte, pasó aquel año preparando su ajuar con la ayuda de su madre, bordando sábanas y manteles, cosiendo ropa y también preparándose mentalmente para la nueva vida que le esperaba en Guadalajara, una ciudad que apenas conocía y donde no tendría el apoyo familiar al que estaba acostumbrada. Sentía una mezcla de alegría y aprensión, emocionada por la perspectiva de casarse con el hombre que amaba, pero también consciente de que su vida cambiaría radicalmente, que tendría que adaptarse a vivir con menos comodidades y menos ayuda doméstica, y que estaría lejos de sus padres y de su hermana. La boda se celebró finalmente en abril de 1845, en la capilla de la hacienda de la familia Santa Cruz, con la asistencia de familiares y amigos cercanos. Fue una ceremonia sencilla pero emotiva, oficiada por el párroco del pueblo vecino, un anciano sacerdote que había bautizado a Isabela y conocía a la familia desde hacía décadas. Antonio llegó a la hacienda 2 días antes de la boda, acompañado por su hermano Miguel, que había obtenido permiso especial en su unidad militar para asistir a la ceremonia, y se hospedó en la casa de unos conocidos en el pueblo mientras se realizaban los preparativos finales. Isabela estaba radiante en su vestido blanco bordado por ella misma y su madre, con un velo de encaje que había pertenecido a su abuela materna, y Antonio, vestido con su mejor traje y con el cabello cuidadosamente peinado, apenas podía controlar su nerviosismo y su emoción
mientras pronunciaba sus votos matrimoniales. Después de la ceremonia, hubo un modesto banquete en la casa principal de la hacienda, con comida abundante y música interpretada por músicos locales, y los invitados bailaron y celebraron hasta entrada la noche. Don Ignacio, aunque mantenía su expresión seria y su actitud reservada, pareció ablandarse un poco durante la fiesta, y en un momento dado llevó a Antonio aparte y le dijo, con voz más suave de lo habitual, que confiaba en él y que esperaba que cuidara bien de su hija. Doña María del Carmen lloró discretamente durante toda la ceremonia y el banquete, emocionada y entristecida al mismo tiempo por la partida de su hija mayor. Isabela también lloró en varios momentos, particularmente cuando tuvo que despedirse de su madre y de su hermana Catalina, que había viajado desde Pátzcuaro para asistir a la boda. Al día siguiente, Antonio e Isabela partieron hacia Guadalajara en una diligencia que don Ignacio había alquilado especialmente para ellos. El viaje duró 3 días durante los cuales los recién casados tuvieron finalmente la oportunidad de estar solos y de conversar libremente sin la presencia vigilante de familiares. Hablaron de sus planes, de sus expectativas, de sus temores, y Antonio trató de preparar a Isabela para la vida que le esperaba en Guadalajara, una vida muy diferente de la que había conocido en la hacienda de sus padres, una vida más modesta y con menos comodidades, pero una vida que construirían juntos con amor y esfuerzo. Llegaron a Guadalajara al atardecer del tercer día, y Antonio llevó a Isabela directamente al apartamento que había preparado en la calle de la Merced. Isabela recorrió las 3 habitaciones con una mezcla de curiosidad y melancolía, observando los muebles que Antonio había comprado, los cortinajes que había colgado en las ventanas, los cuadros que había colocado en las paredes. Todo era mucho más pequeño y más simple que lo que ella había conocido en su vida anterior, pero podía ver el amor y el cuidado con que Antonio había preparado cada detalle, y eso la conmovió profundamente. Aquella noche, su primera noche como esposa en su nuevo hogar, Isabela lloró largamente en brazos de Antonio, abrumada por tantas emociones contradictorias, y él la consoló con paciencia y ternura, prometiéndole que haría todo lo posible para que fuera feliz. Los primeros meses de matrimonio fueron difíciles para ambos, pero especialmente para Isabela. Ella tuvo que adaptarse a una vida completamente nueva, aprender a cocinar y a ocuparse de las tareas domésticas sin la ayuda de sirvientes, administrar el escaso presupuesto familiar y, sobre todo, enfrentar la soledad de largas horas en un apartamento pequeño mientras Antonio estaba en su trabajo. Guadalajara era una ciudad bulliciosa y ruidosa, muy diferente de la tranquila vida rural a la que ella estaba acostumbrada, y al principio se sintió perdida y desorientada en aquellas calles desconocidas. No conocía a nadie, aparte de Antonio y de doña Eufrasia, la madrina con quien se había hospedado durante su primera visita a la ciudad, y aunque esta señora la visitaba ocasionalmente, Isabela se sentía aislada y añoraba intensamente a su familia. Antonio, consciente de las dificultades que atravesaba su esposa, trataba de pasar con ella todo el tiempo libre que le permitían sus obligaciones laborales. Salían a pasear los domingos por la tarde, visitaban las iglesias y los jardines de la ciudad, asistían ocasionalmente a funciones de teatro cuando podían permitírselo, y Antonio le leía en voz alta por las noches, después de la cena, fragmentos de novelas y poemas que sabía que a ella le gustaban. Pero el tiempo que podían pasar juntos era limitado, porque Antonio trabajaba muchas horas cada día, primero en la oficina del gobernador, desde temprano por la mañana hasta media tarde, y luego dando sus clases particulares hasta la noche, y cuando regresaba a casa estaba exhausto y apenas tenía energía para conversar antes de irse a dormir. Isabela escribía cartas frecuentes a su madre, cartas en las que trataba de ocultar sus dificultades y su nostalgia, pero que no podían disimular completamente su estado de ánimo melancólico. Doña María del Carmen
respondía con cartas llenas de consejos prácticos y palabras de aliento, recordándole que los comienzos siempre son difíciles, pero que con el tiempo todo se vuelve más fácil, y exhortándola a tener paciencia y a confiar en su esposo. Don Ignacio también escribía ocasionalmente, cartas breves y formales, en las que preguntaba por su salud y su bienestar, y en las que expresaba su esperanza de que Antonio estuviera cumpliendo con sus obligaciones como esposo. Isabela respondía a estas cartas con igual formalidad, asegurando que todo estaba bien y que era feliz, aunque en realidad sus sentimientos eran mucho más complicados y ambiguos. Con el paso de los meses, Isabela fue adaptándose gradualmente a su nueva vida. Aprendió a cocinar platos sencillos pero sabrosos. Descubrió pequeñas tiendas y mercados donde podía comprar productos frescos a precios razonables. Estableció una rutina doméstica que le daba cierta estructura a sus días y comenzó a explorar la ciudad con más confianza. También hizo algunas amistades, primero con las esposas de los colegas de Antonio en la oficina del gobernador, y luego con algunas vecinas del edificio donde vivían. Estas mujeres, la mayoría de ellas también esposas de funcionarios o empleados con salarios modestos, compartían con Isabela las mismas preocupaciones y desafíos cotidianos, y sus conversaciones y su compañía ayudaron a Isabela a sentirse menos sola. Para finales del primer año de matrimonio, en la primavera de 1846, Isabela descubrió que estaba embarazada. La noticia la llenó simultáneamente de alegría y de preocupación. Alegría porque siempre había deseado ser madre y porque un hijo consolidaría su familia y daría más sentido y propósito a su vida. Preocupación porque sabía que un bebé traería nuevos gastos y nuevas responsabilidades en un momento en que sus recursos económicos ya estaban al límite. Cuando le comunicó la noticia a Antonio, él reaccionó con una explosión de felicidad, la abrazó con fuerza y le prometió que encontraría la manera de ganar más dinero para poder mantener adecuadamente a su creciente familia. Antonio cumplió su promesa, intensificando aún más su ritmo de trabajo. Además de su empleo en la oficina del gobernador y de sus clases particulares, comenzó a aceptar trabajos de traducción del francés al español para comerciantes e importadores locales, trabajos que realizaba por las noches después de que Isabela se iba a dormir, sentado en la pequeña mesa del estudio bajo la luz vacilante de una vela. Dormía apenas 4 o 5 horas cada noche, y su salud comenzó a resentirse por el exceso de trabajo y la falta de descanso. Isabela le suplicaba que moderara su ritmo, que cuidara su salud, pero él insistía en que era necesario hacer sacrificios temporales para asegurar el bienestar futuro de su familia. El embarazo de Isabela transcurrió sin complicaciones mayores, aunque ella sufría frecuentes náuseas durante los primeros meses y luego, en los últimos meses, le costaba moverse y realizar las tareas domésticas debido al peso y el volumen de su vientre. Doña María del Carmen viajó a Guadalajara en el 8.º mes del embarazo para estar con su hija y ayudarla en los preparativos para la llegada del bebé. Y su presencia fue un gran consuelo para Isabela, que se sentía nerviosa y asustada ante la perspectiva del parto. Doña María del Carmen se quedó en el pequeño apartamento, durmiendo en un colchón improvisado en la sala de estar, y durante las semanas de su estancia se ocupó de todas las tareas domésticas para que Isabela pudiera descansar. El bebé nació en noviembre de 1846, después de un parto largo y difícil que duró casi 20 horas. Isabela sufrió dolores intensos y hubo momentos en que la partera, una mujer experimentada del barrio, temió por la vida de la madre y del niño. Pero finalmente el bebé nació sano, un varón robusto de buen tamaño, que lloraba con fuerza. Antonio, que había pasado toda la noche caminando nerviosamente de un lado a otro de la sala de estar, mientras escuchaba los gemidos de dolor de su esposa desde el dormitorio, lloró de alivio y de alegría cuando la partera salió finalmente para anunciarle que tenía un hijo
y que Isabela estaba bien. Lo llamaron Fernando Antonio, en honor al padre de Antonio, y el niño fue bautizado 2 semanas después en la iglesia de San Francisco, con doña María del Carmen como madrina y Miguel, el hermano de Antonio, como padrino. Los primeros meses después del nacimiento de Fernando fueron extremadamente agotadores para Isabela y Antonio. El bebé lloraba frecuentemente durante las noches. Isabela apenas dormía y pasaba los días en un estado de permanente cansancio. Y Antonio, que también perdía horas de sueño por los llantos del niño, llegaba a su trabajo en la oficina del gobernador con los ojos enrojecidos y la mente nublada por la fatiga. Doña María del Carmen permaneció con ellos durante 2 meses después del parto, ayudando a Isabela con el cuidado del bebé y con las tareas domésticas. Pero finalmente tuvo que regresar a Morelia porque don Ignacio la reclamaba y porque su hija menor Catalina también estaba esperando un hijo y necesitaba su apoyo. La partida de su madre fue muy difícil para Isabela, que se sintió nuevamente sola y abrumada por las responsabilidades de cuidar a un recién nacido sin ayuda. Antonio trataba de colaborar todo lo posible cuando estaba en casa, meciendo al bebé cuando lloraba, cambiando sus pañales, ayudando a Isabela con las tareas que ella no podía realizar mientras amamantaba al niño, pero su trabajo le demandaba tantas horas que su ayuda era necesariamente limitada. Además, la situación económica de la familia se había vuelto más precaria con los gastos adicionales que representaba un bebé. Había que comprar pañales, ropa, medicinas cuando el niño enfermaba y pagar regularmente a una nodriza que venía algunas horas al día para ayudar a Isabela, porque la producción de leche materna de ella no era suficiente para satisfacer el apetito del bebé. Antonio tuvo que aceptar aún más trabajos de traducción, reduciendo sus horas de sueño a un mínimo alarmante, y comenzó a mostrar signos evidentes de deterioro físico. Adelgazó varios kilos, desarrolló una tos persistente y sufría frecuentes dolores de cabeza que lo obligaban a interrumpir su trabajo. Isabela estaba profundamente preocupada por la salud de su esposo, pero se sentía impotente para ayudarlo. Ella misma estaba exhausta y debilitada después del parto, y por las noches sin dormir, luchaba constantemente contra sentimientos de tristeza y desesperación que a veces la abrumaban hasta el punto de hacerla llorar sin motivo aparente, y en los momentos más oscuros se preguntaba si había tomado la decisión correcta al casarse con Antonio y dejar la seguridad y comodidad de la casa de sus padres. Estos pensamientos la llenaban de culpa, porque amaba a Antonio y sabía que él estaba haciendo todo lo posible por ella y por su hijo, pero no podía evitar sentirlos. La situación mejoró gradualmente cuando Fernando cumplió 6 meses y comenzó a dormir durante periodos más largos durante la noche. Isabela recuperó lentamente sus fuerzas y su estado de ánimo mejoró considerablemente, y Antonio, al ver que su esposa estaba mejor, también se sintió más animado, aunque su salud seguía siendo frágil. En la primavera de 1847 decidieron hacer una visita a Morelia para que los padres de Isabela conocieran a su nieto, y emprendieron el viaje en diligencia llevando al bebé cuidadosamente envuelto en mantas. El viaje fue difícil porque Fernando lloraba mucho y los demás pasajeros de la diligencia mostraban su molestia con miradas de desaprobación, pero finalmente llegaron a la hacienda de la familia Santa Cruz. Don Ignacio y doña María del Carmen recibieron a su nieto con inmensa alegría, y durante las 2 semanas que duraron la visita, Isabela pudo finalmente descansar, porque su madre se ocupaba del bebé gran parte del tiempo, y porque había sirvientes que se encargaban de todas las tareas domésticas. Antonio también aprovechó para descansar, durmiendo largas horas cada día y comiendo la comida abundante y nutritiva que preparaban en la cocina de la hacienda. Don Ignacio conversó largamente con Antonio sobre su trabajo y sus perspectivas futuras, y aunque no dijo nada explícitamente crítico, Antonio percibió claramente que su suegro estaba decepcionado de que su situación económica
no hubiera mejorado sustancialmente desde la boda. Esta percepción lo mortificó profundamente y reforzó su determinación de trabajar aún más duro para poder proporcionar a su familia una vida más holgada. Cuando regresaron a Guadalajara después de aquellas 2 semanas, Isabela se sintió renovada y con más energía para enfrentar las responsabilidades cotidianas, y Antonio retomó su agotador ritmo de trabajo con renovada determinación. Los meses siguientes transcurrieron en una rutina que, aunque difícil y cansada, era al menos predecible y manejable. Fernando crecía saludablemente. Comenzó a gatear y luego a caminar, y sus primeras palabras y sus primeros pasos trajeron momentos de alegría intensa a sus padres, que compensaban en parte las dificultades y privaciones que enfrentaban diariamente. Isabela encontró un cierto equilibrio en su vida. Desarrolló amistades más profundas con algunas vecinas que también tenían hijos pequeños, y organizó su tiempo de manera que podía ocuparse del niño, de las tareas domésticas y también reservar algunas horas cada semana para tocar el piano, que Antonio había finalmente logrado comprarle de segunda mano gracias a sus trabajos de traducción. En el otoño de 1848, Isabela descubrió que estaba nuevamente embarazada. Esta vez, la noticia no fue recibida con la misma alegría que el primer embarazo, porque tanto ella como Antonio sabían que otro hijo representaría una carga económica adicional que difícilmente podrían soportar con sus recursos actuales. Antonio reaccionó con preocupación visible, aunque trató de ocultarla delante de Isabela, y esa misma noche, después de que ella se durmió, se sentó en el pequeño estudio y lloró en silencio, abrumado por el peso de sus responsabilidades y por la sensación de que nunca lograría salir adelante. Isabela también estaba preocupada, no solo por las implicaciones económicas, sino también porque el primer embarazo y parto habían sido muy difíciles para ella, y temía tener que pasar nuevamente por esa experiencia, pero trató de mantener una actitud positiva y de confiar en que todo saldría bien. Este segundo embarazo fue más complicado que el primero. Isabela sufría de náuseas constantes que la obligaban a permanecer en cama durante horas. Tenía problemas de circulación que hacían que sus piernas se hincharan dolorosamente, y además tenía que ocuparse de Fernando, que ahora tenía casi 2 años y requería atención constante. Antonio contrató a una muchacha del barrio, una chica de 15 años llamada Luz, para que viniera algunas horas cada día a ayudar con las tareas domésticas y con el cuidado del niño. Pero esto representaba un gasto adicional que Antonio tuvo que cubrir, aceptando aún más trabajos de traducción. Su salud continuaba deteriorándose. La tos persistente había empeorado. Tenía fiebres ocasionales y estaba tan delgado que su ropa le quedaba holgada. Isabela le suplicaba que consultara a un médico, pero Antonio siempre decía que no tenían dinero para eso y que se sentiría mejor cuando tuviera tiempo de descansar adecuadamente. El segundo hijo, una niña a quien llamaron María del Carmen en honor a la madre de Isabela, nació en mayo de 1849, después de un parto aún más difícil que el primero. Isabela estuvo al borde de la muerte durante varias horas, perdió mucha sangre, y la partera tuvo que llamar urgentemente a un médico porque la situación se había vuelto crítica. El médico, un hombre mayor y experimentado, llamado Dr. Jiménez, logró salvar la vida de Isabela y de la bebé, pero le advirtió severamente a Antonio que su esposa no debía tener más hijos, porque otro embarazo podría matarla. Esta advertencia dejó a Antonio profundamente perturbado, no solo por el temor de perder a Isabela, sino también por las implicaciones que tenía para su vida matrimonial. Pero en ese momento, su preocupación principal era la recuperación de su esposa. Isabela tardó varios meses en recuperarse del parto. Quedó muy debilitada, sufría de anemia severa y durante semanas no pudo levantarse de la cama. Doña María del Carmen viajó nuevamente a Guadalajara para cuidar de su hija y de sus 2 nietos, y esta vez permaneció durante 3 meses,
un período durante el cual Antonio acumuló una deuda considerable, porque tuvo que pagar no solo los honorarios del médico y las medicinas para Isabela, sino también los gastos de manutención de su suegra y de la muchacha Luz, que ahora trabajaba a tiempo completo en la casa. Cuando doña María del Carmen finalmente regresó a Morelia, Isabela ya podía caminar y realizar algunas tareas ligeras, pero seguía débil y pálida, y había perdido tanto peso que parecía una sombra de la mujer vibrante y saludable que había sido unos años atrás. Los años siguientes, desde 1849 hasta 1853, fueron probablemente los más difíciles en la vida de Antonio e Isabela. Vivían en una situación de precariedad económica constante, siempre al borde de no poder pagar el alquiler o de no tener suficiente comida, y cualquier gasto imprevisto, como una enfermedad de uno de los niños o la necesidad de reparar algún mueble o utensilio roto, representaba una crisis que los obligaba a pedir dinero prestado o a empeñar alguna de sus escasas pertenencias. Antonio trabajaba de manera obsesiva, durmiendo apenas 3 o 4 horas cada noche, y su salud se deterioraba progresivamente. La tos se había convertido en algo crónico. Sufría de dolores en el pecho y a veces escupía sangre, un síntoma que lo aterrorizaba, pero que trataba de ocultar de Isabela. Ella, por su parte, nunca recuperó completamente su salud después del segundo parto. Seguía siendo frágil y enfermiza. Sufría de dolores constantes en el abdomen y había desarrollado una melancolía profunda que la hacía llorar frecuentemente y permanecer horas mirando por la ventana sin decir palabra. Los niños eran la única fuente de alegría en aquella existencia sombría. Fernando era un niño inteligente y curioso, que había aprendido a leer a una edad temprana gracias a las lecciones que Antonio le daba por las noches, y que mostraba un interés particular por los libros de historia y geografía que su padre guardaba en el pequeño estudio. María del Carmen, a quien todos llamaban Carmencita, era una niña dulce y tranquila, que raramente lloraba y que parecía entender instintivamente cuando sus padres estaban cansados o preocupados, volviéndose aún más silenciosa y obediente en esos momentos. Antonio e Isabela amaban profundamente a sus hijos y trataban de protegerlos de las preocupaciones y privaciones que dominaban su vida cotidiana, pero era imposible ocultar completamente la realidad de su situación, y los niños crecieron en un ambiente marcado por la ansiedad y la escasez. En la primavera de 1853 ocurrió un acontecimiento que cambió drásticamente el curso de la vida de la familia. Antonio, que llevaba casi 12 años trabajando en la oficina del gobernador, fue finalmente ascendido a oficial mayor, un puesto de mayor responsabilidad que venía acompañado de un aumento significativo de salario, casi el doble de lo que había estado ganando hasta entonces. El ascenso fue resultado tanto de su trabajo diligente y confiable durante todos esos años, como de la recomendación de su jefe inmediato, un funcionario llamado don Rafael Gutiérrez, que siempre había apreciado la capacidad y la honestidad de Antonio. La noticia del ascenso llegó completamente inesperada, porque Antonio había dejado de albergar expectativas de mejorar su posición en la oficina y se había resignado a permanecer en su puesto subalterno indefinidamente. Cuando Antonio llegó a casa aquella tarde y le comunicó la noticia a Isabela, ella lloró de alivio y de alegría, y por primera vez en años ambos sintieron que tal vez su situación podría mejorar, que tal vez los años de lucha y sacrificio finalmente darían frutos. Aquella noche celebraron modestamente comprando pan dulce y chocolate, y Antonio les contó a sus hijos, que ahora tenían 6 y 4 años respectivamente, que las cosas iban a ser diferentes a partir de ahora, que tendrían más comida y mejores ropas, y tal vez podrían mudarse a un apartamento más grande y más cómodo. El aumento de salario efectivamente mejoró su situación de manera considerable. Por primera vez en años pudieron pagar todas sus deudas, dejar de vivir al día y comenzar a ahorrar un poco cada mes.
comprar ropa nueva para los niños y mejores alimentos para toda la familia, y permitirse pequeños lujos ocasionales como ir a un restaurante o asistir a una función de teatro. Antonio también pudo reducir sus trabajos de traducción, lo que le permitió dormir más horas y dedicar más tiempo a su familia. Su salud mejoró notablemente cuando pudo descansar adecuadamente y alimentarse mejor. La tos disminuyó, aunque nunca desapareció completamente, y recuperó algo del peso que había perdido. Isabela también se sintió mejor. Su melancolía se disipó gradualmente, y aunque nunca volvió a ser la joven vital y enérgica que había sido antes de sus embarazos, al menos recuperó cierta alegría de vivir y pudo disfrutar de sus hijos y de su matrimonio sin la constante ansiedad que la había atormentado durante años. En el otoño de ese mismo año, 1853, se mudaron a un apartamento más grande y mejor ubicado, en la calle de San Felipe, cerca de la plaza principal de Guadalajara. El nuevo apartamento tenía 5 habitaciones, un dormitorio para Antonio e Isabela, 2 dormitorios pequeños para los niños que hasta entonces habían dormido juntos en una sola habitación, una sala de estar espaciosa y un comedor separado de la cocina. También tenía un pequeño balcón desde el cual se podía ver la calle y la plaza, y este balcón se convirtió en el lugar favorito de Isabela, donde pasaba las tardes cosiendo o leyendo mientras observaba el movimiento de la ciudad. Antonio compró muebles nuevos para amueblar el apartamento, no muebles de lujo, pero sí de buena calidad, y también le compró a Isabela un piano mejor que el viejo instrumento de segunda mano que habían tenido hasta entonces. Un piano de buena marca que producía un sonido claro y hermoso. Isabela lloró de emoción cuando vio el piano y pasó horas tocando sus piezas favoritas, redescubriendo una pasión que había tenido que abandonar casi por completo durante los años difíciles. La vida de la familia mejoró sustancialmente durante los años siguientes. Antonio continuó ascendiendo en la jerarquía de la oficina del gobernador. Su salario siguió aumentando gradualmente y para 1857 ocupaba un puesto de considerable responsabilidad y recibía un salario que, aunque no era abundante, era suficiente para mantener a su familia con dignidad y cierta comodidad. También retomó su antiguo proyecto de escribir ensayos sobre historia mexicana, dedicando a esta actividad las horas libres que ahora tenía, y logró publicar varios artículos en periódicos y revistas de Guadalajara y de la Ciudad de México, ganando cierto reconocimiento en círculos intelectuales. Isabela también floreció durante estos años. Recuperó su salud en gran medida, aunque nunca completamente. Se dedicó con alegría a educar a sus hijos y a crear un hogar cálido y acogedor. Retomó su práctica del piano con seriedad y llegó a tocar en algunas veladas musicales organizadas por familias acomodadas de Guadalajara, y estableció amistades profundas con varias mujeres de su círculo social que compartían sus intereses culturales. Los niños crecían saludables e inteligentes. Fernando mostró desde temprana edad una capacidad intelectual excepcional. Aprendía con facilidad cualquier cosa que se le enseñara y a los 10 años leía libros que normalmente eran apropiados para adultos. Antonio, orgulloso de las capacidades de su hijo, soñaba con enviarlo algún día a la universidad, aunque sabía que eso requeriría recursos económicos considerables. Carmencita era una niña más tranquila y menos académicamente inclinada que su hermano, pero tenía un talento natural para la música y comenzó a tomar lecciones de piano con su madre a los 7 años, mostrando un progreso notable. La relación entre los hermanos era muy cercana y afectuosa. Se protegían mutuamente y pasaban horas jugando juntos o leyendo cuentos. En 1858, Antonio e Isabela visitaron nuevamente la hacienda de la familia Santa Cruz, llevando a sus 2 hijos, que ahora tenían 12 y 9 años, respectivamente. Fue la primera visita desde el nacimiento de Carmencita, porque durante los años difíciles no habían tenido ni el tiempo ni el dinero para emprender el viaje.
Don Ignacio y doña María del Carmen estaban considerablemente envejecidos, especialmente don Ignacio, que ahora tenía casi 70 años y caminaba con dificultad, apoyado en un bastón. Pero ambos se alegraron inmensamente de ver a sus nietos, especialmente a Carmencita, a quien apenas habían conocido cuando era bebé. Y durante las 3 semanas que duró la visita, la hacienda se llenó de alegría y de actividad. Don Ignacio, que había sido siempre severo y crítico con Antonio, pareció finalmente aceptarlo con genuino afecto, reconociendo que había cumplido con su palabra de cuidar bien de Isabela y de proporcionarle una vida digna a pesar de todas las dificultades. Una tarde, mientras paseaban juntos por los campos de la hacienda, don Ignacio le confesó a Antonio que se había equivocado al dudar de él, que ahora podía ver que era un hombre de honor y de carácter, y que estaba orgulloso de tenerlo como yerno. Esta conversación emocionó profundamente a Antonio, que siempre había sentido el peso del juicio crítico de su suegro, y que finalmente podía sentirse aceptado y respetado por él. Doña María del Carmen pasó largas horas conversando con Isabela, escuchando los relatos de los años difíciles que su hija había atravesado, y aunque se entristecía al saber del sufrimiento que Isabela había experimentado, también se sentía orgullosa de la fortaleza y la resiliencia que su hija había demostrado. Le confió a Isabela que había temido muchas veces que su matrimonio fracasara bajo el peso de tantas privaciones y dificultades, pero que ahora podía ver que el amor entre ella y Antonio había resistido todas las pruebas y se había fortalecido a través de ellas. Isabela le respondió que efectivamente había habido momentos, especialmente durante los primeros años después del nacimiento de Carmencita, en que había dudado de su capacidad para continuar, en que se había sentido tentada a regresar a la casa de sus padres y abandonar su matrimonio, pero que nunca había dejado de amar a Antonio, y que ahora, mirando hacia atrás, podía ver que todas las dificultades habían valido la pena, porque habían construido juntos una familia sólida y amorosa. Al regresar a Guadalajara después de aquella visita, Antonio e Isabela sintieron una renovada apreciación por la vida que habían construido juntos. Habían atravesado años terribles de pobreza, enfermedad y desesperación, pero habían sobrevivido y finalmente habían alcanzado una cierta prosperidad y estabilidad. No eran ricos, probablemente nunca lo serían, pero tenían suficiente para vivir con dignidad, para educar a sus hijos, para cultivar sus intereses intelectuales y artísticos, y sobre todo, tenían el amor mutuo y el amor de sus hijos, que era lo más importante de todo. Los años que siguieron, desde 1858 hasta 1863, fueron probablemente los más felices y tranquilos de sus vidas. Antonio consolidó su posición en la oficina del gobernador, continuó publicando sus ensayos históricos con creciente reconocimiento y comenzó a trabajar en un proyecto más ambicioso, un libro completo sobre la historia de Jalisco, desde la época precolombina hasta la independencia. Isabela se dedicaba a su familia y a sus actividades culturales. Tocaba el piano regularmente en veladas musicales que organizaba en su propio hogar y a las que asistían amigos y conocidos. Y había comenzado también a dar clases de piano a niñas de familias acomodadas de Guadalajara, no porque necesitara el dinero, sino porque disfrutaba de la enseñanza y porque le daba una sensación de propósito y realización personal. Fernando ingresó al Seminario Conciliar de Guadalajara a los 13 años, no con la intención de convertirse en sacerdote, sino porque era la mejor institución educativa disponible en la ciudad y ofrecía una formación rigurosa en humanidades y ciencias. Demostró ser un estudiante excepcional, siempre entre los primeros de su clase, y sus profesores predecían para él un futuro brillante. Antonio comenzó a ahorrar sistemáticamente para poder enviar a Fernando a la universidad en la Ciudad de México o incluso en Europa cuando terminara sus estudios en el seminario. Carmencita continuaba con sus lecciones de piano, mostrando un talento cada vez más evidente, y a los 12 años
ya tocaba piezas de considerable dificultad, con una técnica y una sensibilidad musical notables. Isabela soñaba con enviarla algún día al Conservatorio de la Ciudad de México para que pudiera desarrollar plenamente su talento. Pero esta época de felicidad y tranquilidad fue interrumpida abruptamente por acontecimientos políticos que estaban fuera del control de la familia. En diciembre de 1861, las tropas francesas, españolas e inglesas desembarcaron en Veracruz, iniciando la que se conocería como la Segunda Intervención Francesa en México. Al principio, estos acontecimientos parecían lejanos y no afectaban directamente la vida cotidiana en Guadalajara, pero gradualmente la situación se fue deteriorando. En 1863, las tropas francesas, después de que las fuerzas españolas e inglesas se retiraron, avanzaron hacia el interior del país y para finales de ese año controlaban gran parte del territorio mexicano, incluyendo la Ciudad de México. El gobierno republicano de Benito Juárez tuvo que huir hacia el norte y el país se sumergió en un periodo de guerra civil entre los republicanos que apoyaban a Juárez y los conservadores que apoyaban la intervención francesa. Guadalajara, por su posición estratégica y su importancia económica, se convirtió en un punto de disputa entre las fuerzas republicanas y las fuerzas conservadoras aliadas con los franceses. La ciudad cambió de manos varias veces durante los años siguientes, y cada cambio de control traía consigo violencia, saqueos y disrupciones en la vida normal. La oficina del gobernador donde trabajaba Antonio fue reorganizada múltiples veces dependiendo de quién controlara la ciudad. Y Antonio, que era conocido por sus simpatías liberales y republicanas debido a sus escritos, se encontró en una posición precaria. Cuando las fuerzas conservadoras controlaban la ciudad, era visto con desconfianza y su puesto estaba constantemente amenazado. Y cuando las fuerzas republicanas retomaban el control, tenía que lidiar con la desorganización y el caos administrativo que inevitablemente acompañaba cada cambio de gobierno. La situación en Guadalajara se volvió cada vez más peligrosa e inestable durante los años de 1864 y 1865. Las batallas entre las fuerzas republicanas y las tropas francesas con sus aliados conservadores mexicanos ocurrían frecuentemente en los alrededores de la ciudad y ocasionalmente dentro de la ciudad misma, causando destrucción y terror entre la población civil. Antonio perdió su puesto en la oficina del gobernador cuando las fuerzas conservadoras tomaron control definitivo de la ciudad en la primavera de 1864 y se encontró súbitamente sin empleo y sin ingresos, en un momento en que los precios de los alimentos y de los productos básicos se habían disparado debido a la guerra y la escasez. Trató de encontrar otro trabajo, pero era prácticamente imposible porque la economía de la ciudad estaba paralizada. Los comercios cerraban, las familias acomodadas que antes contrataban sus servicios de traducción ahora no tenían dinero o habían huido de la ciudad. Y además, su reputación como liberal republicano hacía que los potenciales empleadores conservadores lo vieran con desconfianza. La familia tuvo que vivir de los ahorros que Antonio había acumulado durante los años de prosperidad, pero estos ahorros se agotaron rápidamente debido a la inflación y a los gastos continuos de mantener a una familia de 4 personas. Tuvieron que vender progresivamente sus pertenencias más valiosas. Primero las joyas que Isabela había heredado de su abuela, luego los muebles mejores del apartamento, finalmente el piano que Antonio le había regalado y que Isabela amaba tanto. La venta del piano fue particularmente dolorosa para Isabela, que lloró durante días después de que se lo llevaron, sintiendo que con él se iba una parte esencial de su identidad y de su felicidad. Antonio también tuvo que vender la mayor parte de su biblioteca, conservando solamente los libros más preciados, y esta pérdida lo afectó profundamente porque esos libros representaban años de esfuerzo y de pasión intelectual. Fernando tuvo que abandonar sus estudios en el seminario porque ya no podían pagar
la pequeña cuota mensual que la institución requería. Y esto fue devastador para el muchacho, que ahora tenía 17 años y había soñado con continuar su educación en la universidad. Se dedicó a buscar trabajo para ayudar a mantener a la familia, pero siendo tan joven y sin experiencia práctica en ningún oficio útil, solo conseguía trabajos ocasionales mal pagados, como cargar bultos en el mercado o ayudar en tiendas que necesitaban mano de obra temporal. Carmencita, que ahora tenía 15 años, también tuvo que abandonar sus lecciones de piano y sus sueños de estudiar en el conservatorio, y comenzó a trabajar como costurera, haciendo bordados y arreglos de ropa para familias que todavía tenían recursos para pagar por estos servicios. Los ingresos combinados de padre e hijos apenas alcanzaban para pagar el alquiler del apartamento y comprar la comida mínima necesaria para sobrevivir. Isabela sufría enormemente al ver cómo todos los logros y la estabilidad que habían conseguido con tanto esfuerzo durante años se desvanecían en cuestión de meses. Su salud, que nunca había sido robusta desde el segundo parto, se deterioró nuevamente bajo el estrés y las privaciones. Desarrolló problemas respiratorios que la obligaban a permanecer en cama durante días. Sufría de dolores constantes en el pecho y en el abdomen, y perdió tanto peso que su rostro adquirió una apariencia demacrada y envejecida que contrastaba dolorosamente con la mujer relativamente saludable y vital que había sido apenas un par de años atrás. Antonio estaba desesperado por su esposa y por la situación de su familia, pero no sabía qué hacer. Todas las puertas parecían cerradas, todas las opciones parecían agotadas. En el verano de 1865, cuando la situación parecía no poder empeorar, Antonio finalmente consiguió un trabajo como escribiente en una oficina comercial dirigida por un francés llamado Monsieur Dubois, que importaba productos europeos y necesitaba a alguien que hablara francés y español y pudiera ocuparse de la correspondencia comercial. El salario era apenas una fracción de lo que Antonio había ganado en la oficina del gobernador, pero era mejor que nada, y Antonio aceptó el trabajo con humilde gratitud. Monsieur Dubois era un hombre pragmático que no se preocupaba por las afiliaciones políticas de sus empleados mientras hicieran bien su trabajo, y Antonio demostró ser eficiente y confiable. Durante los meses siguientes, la situación de la familia se estabilizó un poco. Dejaron de vivir al borde del colapso total, aunque seguían en condiciones de considerable pobreza y privación, comparadas con lo que habían conocido durante los años de prosperidad. En 1866 llegaron noticias de que el archiduque Maximiliano de Austria había aceptado convertirse en emperador de México con el apoyo de las tropas francesas y de los conservadores mexicanos, y que había establecido su corte en la Ciudad de México. Para muchos mexicanos esto representaba una traición y una humillación nacional, pero para otros, especialmente entre los conservadores y la élite tradicional, representaba la esperanza de estabilidad y orden después de décadas de conflictos internos. Antonio observaba estos acontecimientos con profunda tristeza y decepción, sintiendo que todos los ideales republicanos por los que había creído y luchado intelectualmente estaban siendo aplastados por la intervención extranjera y por la complicidad de sectores de la propia sociedad mexicana. Fernando, que había madurado rápidamente bajo la presión de las circunstancias difíciles, había desarrollado convicciones políticas fuertes y había decidido que no podía quedarse pasivo mientras el país era ocupado por fuerzas extranjeras. En la primavera de 1867, poco después de cumplir 20 años, anunció a sus padres su decisión de unirse a las fuerzas republicanas que luchaban contra el imperio de Maximiliano. Esta noticia cayó como una bomba en la familia. Isabela lloró y suplicó a su hijo que no fuera, que no los abandonara, que no se expusiera al peligro de la guerra. Antonio, aunque compartía las convicciones políticas de su hijo y entendía sus motivaciones, también estaba aterrorizado por la perspectiva de perderlo en combate. Pero Fernando era joven, idealista y decidido,
y nada de lo que sus padres dijeron pudo hacerlo cambiar de opinión. Una mañana temprano, llevando solamente una pequeña mochila con algunas pertenencias básicas, se despidió de su familia y partió para unirse a una columna republicana que operaba en las montañas al este de Guadalajara. Los meses que siguieron fueron de angustia terrible para Antonio e Isabela, especialmente para Isabela, que pasaba las noches sin dormir pensando en su hijo, imaginando los peligros que enfrentaba, rezando obsesivamente por su seguridad. Las noticias de la guerra llegaban fragmentarias y confusas. Era imposible saber exactamente dónde estaban las diferentes fuerzas militares o qué batallas se estaban librando, y la familia no recibió ninguna noticia de Fernando durante casi 6 meses. Isabela se consumía de preocupación. Su salud se deterioró aún más, y Antonio temía cada día recibir la noticia de que su hijo había muerto en combate. Finalmente, en el otoño de 1867, recibieron una carta de Fernando. Estaba vivo, estaba bien, servía como ayudante en el Estado Mayor de un coronel republicano y había participado en varias batallas, aunque afortunadamente nunca había sido herido. La carta era breve y censurada. No podía revelar detalles específicos sobre su ubicación o sus actividades militares, pero el simple hecho de saber que estaba vivo trajo un inmenso alivio a la familia. Isabela leyó y releyó esa carta cientos de veces, memorizó cada palabra y la guardaba siempre consigo como un talismán protector. Durante los meses siguientes, recibieron ocasionalmente más cartas de Fernando, nunca con regularidad predecible porque el sistema de correo era caótico durante la guerra, pero cada carta confirmaba que seguía vivo y mantenía viva la esperanza de la familia. La situación militar comenzó a cambiar gradualmente a favor de las fuerzas republicanas a partir de 1867, cuando las tropas francesas empezaron a retirarse de México por órdenes de Napoleón III, que enfrentaba problemas en Europa y no podía sostener la costosa intervención en América. El emperador Maximiliano, abandonado por sus aliados franceses y con fuerzas cada vez más reducidas, intentó resistir con el apoyo de los conservadores mexicanos, pero su posición se volvió insostenible. En mayo de 1867, fue capturado por las fuerzas republicanas en Querétaro, junto con sus generales Miguel Miramón y Tomás Mejía, y después de un juicio militar, fueron fusilados en junio de ese mismo año. La noticia de la ejecución de Maximiliano causó conmoción internacional, pero en México fue recibida por los republicanos como un acto de justicia necesario y como el símbolo del fin de la intervención extranjera. Con la restauración de la República, bajo el gobierno de Benito Juárez, Guadalajara volvió gradualmente a la normalidad. Antonio fue recontratado en la oficina del gobernador, en un puesto similar al que había ocupado antes de la guerra, y aunque el salario era modesto y la situación económica del gobierno era precaria debido a los enormes gastos de la guerra, al menos tenía nuevamente un empleo estable. Fernando regresó a casa en el otoño de 1867, después de haber servido en el ejército republicano durante casi un año. Había madurado enormemente durante ese tiempo. Ya no era el muchacho idealista que había partido, sino un joven serio y marcado por las experiencias de la guerra. Había visto muerte y destrucción. Había perdido amigos en combate. Había conocido el hambre y el miedo. Y había desarrollado una visión más compleja y menos idealizada de la política y de la naturaleza humana. Pero también había desarrollado un sentido profundo de dignidad y de compromiso con los ideales republicanos, y estaba orgulloso de haber contribuido, aunque modestamente, a la defensa de la independencia y la soberanía de su país. La reunión familiar fue emotiva y conmovedora. Isabela abrazó a su hijo llorando durante largos minutos, incapaz de creer que finalmente había regresado sano y salvo. Antonio estrechó la mano de Fernando con orgullo y respeto, reconociendo que su hijo había dejado de ser un niño y se había convertido en un hombre. Carmencita,
que durante la ausencia de su hermano había asumido más responsabilidades en el hogar y había madurado considerablemente, también se emocionó profundamente al verlo regresar. Aquella noche cenaron juntos, compartiendo la comida modesta que podían permitirse, y Fernando les contó algunas de sus experiencias durante la guerra, aunque omitió los detalles más terribles para no angustiar a su madre. Los años que siguieron, desde 1868 hasta 1872, fueron de lenta reconstrucción y recuperación para la familia y para el país. La economía mexicana estaba devastada por años de guerra. El gobierno republicano enfrentaba enormes desafíos para restaurar el orden y la estabilidad, y muchas familias como la de Antonio habían sufrido pérdidas terribles en términos de vidas, propiedades y oportunidades. Pero había también un sentimiento de esperanza y de nuevo comienzo, la sensación de que México finalmente podía construir su propio destino sin interferencia extranjera y consolidarse como una nación independiente y soberana. Antonio retomó su trabajo en la oficina del gobernador y también retomó su proyecto de escribir sobre historia mexicana, aunque ahora con una perspectiva transformada por los acontecimientos que había vivido. Comenzó a trabajar en un nuevo libro sobre la intervención francesa y la resistencia republicana, basado tanto en fuentes documentales como en testimonios personales, incluyendo las experiencias de su propio hijo. Fernando, después de considerar varias opciones, decidió estudiar leyes, con el objetivo de convertirse en abogado y dedicarse al servicio público. No tenían recursos para enviarlo a la Ciudad de México, pero logró ingresar a un programa de estudios jurídicos que se había establecido en Guadalajara, trabajando durante el día como escribiente en un despacho legal y estudiando durante las noches. Era una vida dura y agotadora, pero Fernando había aprendido durante la guerra a perseverar a través de las dificultades. Carmencita continuó trabajando como costurera y bordadora, contribuyendo con sus ingresos modestos a la economía familiar. Había renunciado a sus sueños de convertirse en concertista de piano. Esos sueños pertenecían a un pasado que parecía irrecuperable, pero no había perdido su amor por la música. Ocasionalmente visitaba a familias acomodadas que tenían piano y le permitían tocar durante algunas horas. Y esos momentos eran de inmensa felicidad para ella. Le recordaban lo que había sido y lo que podría haber sido si las circunstancias hubieran sido diferentes. A los 19 años, conoció a un joven médico llamado Rodrigo Salazar, recién graduado y con pocos recursos, pero con buenas perspectivas profesionales, que se enamoró de ella y comenzó a cortejarse con las debidas formalidades. Antonio e Isabela aprobaron la relación porque Rodrigo era claramente un joven honorable y trabajador que amaba genuinamente a su hija. Isabela nunca recuperó completamente su salud después de las privaciones y los sufrimientos de los años de guerra. Continuaba sufriendo de problemas respiratorios y digestivos, se cansaba con facilidad y había envejecido prematuramente, pareciendo una mujer de 60 años cuando apenas tenía 45. Pero había desarrollado una serenidad y una aceptación que no había tenido en su juventud. Había aprendido que la vida no siempre cumple las expectativas que uno tiene, que los sueños a menudo se rompen contra la realidad dura de las circunstancias, pero que aún así es posible encontrar momentos de alegría y de significado en medio de las dificultades. Amaba profundamente a su esposo y a sus hijos. Estaba orgullosa de la familia que habían formado a pesar de todo, y encontraba consuelo en las pequeñas cosas, en una conversación tranquila con Antonio por las tardes, en las visitas de sus hijos, en las cartas ocasionales de su madre, que ahora era una anciana de más de 70 años, pero que seguía escribiendo regularmente desde Morelia. En 1870, don Ignacio Santa Cruz falleció a la edad de 78 años, después de una larga enfermedad que lo había dejado postrado en cama durante varios meses. Antonio e Isabela viajaron a Morelia para asistir al funeral, llevando consigo a Fernando y a Carmencita. Fue un viaje triste,
pero también de cierta reconciliación con el pasado. La hacienda donde Isabela había crecido parecía más pequeña y menos imponente de lo que ella recordaba. O tal vez era ella quien había cambiado y ahora veía las cosas con ojos diferentes. Doña María del Carmen estaba destrozada por la muerte de su esposo, con quien había compartido más de 50 años de matrimonio, y se aferraba a Isabela buscando consuelo. Isabela permaneció con su madre durante 2 semanas después del funeral, ayudándola a resolver los asuntos prácticos que surgen después de una muerte, y simplemente haciéndole compañía en su dolor. Cuando finalmente regresó a Guadalajara, sentía que había cerrado un ciclo importante de su vida, que había hecho las paces con su pasado y con las decisiones que había tomado décadas atrás, cuando decidió casarse con Antonio y dejar la seguridad de la casa paterna. En 1872, Carmencita se casó con Rodrigo Salazar en una ceremonia sencilla en la iglesia de San Francisco. No fue la gran boda que Isabela había imaginado alguna vez para su hija, con vestido elaborado y fiesta suntuosa, sino una ceremonia modesta, con solo familiares cercanos y algunos amigos, seguida de una comida en el apartamento de la familia. Pero fue una ceremonia llena de amor y de alegría genuina, y lo más importante era que Carmencita se casaba con un hombre bueno que la amaba y que tendría la capacidad de proporcionarle una vida estable y digna. Antonio dio su bendición a la unión con lágrimas en los ojos, consciente de que su hija menor estaba dejando el hogar paterno y comenzando su propia vida. Isabela ayudó a Carmencita a preparar su ajuar y le dio todos los consejos que pudo sobre cómo ser una buena esposa, basados en sus propias experiencias de más de 30 años de matrimonio. Fernando terminó sus estudios de leyes en 1873 y comenzó a ejercer como abogado, primero trabajando en el despacho, donde había sido escribiente, y luego, después de ganar experiencia y reputación, estableciendo su propio pequeño despacho. Se especializó en casos relacionados con tierras y propiedades, un área de gran demanda en el México posguerra, donde muchas propiedades habían cambiado de manos y había innumerables disputas legales. No ganaba mucho dinero, especialmente al principio, pero sus ingresos eran suficientes para vivir de manera independiente y finalmente pudo mudarse a su propio apartamento, liberando así a sus padres de la responsabilidad de mantenerlo. Seguía visitándolos regularmente, al menos 2 o 3 veces por semana, y mantenía una relación muy cercana con ambos, especialmente con su padre, con quien compartía largas conversaciones sobre política, historia y las perspectivas futuras de México bajo el gobierno de Benito Juárez y luego de Sebastián Lerdo de Tejada. Antonio continuó trabajando en la oficina del gobernador hasta 1875, cuando finalmente se retiró a la edad de 61 años, cansado y con la salud deteriorada por décadas de trabajo duro y por las secuelas de las privaciones sufridas durante los años difíciles. Su retiro vino acompañado de una modesta pensión que, combinada con algunas contribuciones financieras de Fernando y de Carmencita, le permitía vivir con dignidad básica, aunque sin lujos. Dedicó los años de su retiro a terminar su libro sobre la intervención francesa y la resistencia republicana, trabajando metódicamente en el manuscrito durante varias horas cada día. Fue un trabajo de amor, más que una empresa comercial, porque sabía que probablemente no ganaría mucho dinero con la publicación, pero sentía que era importante dejar un testimonio escrito de aquellos acontecimientos cruciales para las generaciones futuras. Isabela seguía viviendo con Antonio en el mismo apartamento de la calle de San Felipe, donde habían vivido desde los años de prosperidad antes de la guerra. El apartamento estaba ahora escasamente amueblado, porque habían tenido que vender muchas cosas durante los años difíciles y nunca las habían reemplazado, pero era limpio y ordenado y suficiente para sus necesidades. Recibían visitas regulares de sus hijos y, a partir de 1874, de sus nietos.
Carmencita dio a luz a una niña en ese año y 2 años después a un niño. Estas visitas eran momentos de gran alegría para Antonio e Isabela, que encontraban en sus nietos una renovación de esperanza y un sentido de continuidad que trascendía sus propias vidas y sus propias luchas. En 1876, Antonio logró finalmente publicar su libro sobre la intervención francesa, con la ayuda financiera de Fernando, que pagó parte de los costos de impresión. El libro fue publicado por una pequeña editorial de Guadalajara en una tirada modesta de 500 ejemplares, y aunque no fue un éxito comercial ni recibió amplia atención, fue bien recibido en círculos intelectuales y académicos. Algunos historiadores y periodistas escribieron reseñas favorables, elogiando la meticulosidad de la investigación y la claridad de la narrativa, y el libro llegó a ser utilizado como texto de referencia en algunas escuelas y seminarios. Para Antonio, esto representó la culminación de una ambición que había tenido desde su juventud, el deseo de contribuir al conocimiento y comprensión de la historia mexicana, y aunque llegó tarde en su vida y en circunstancias muy diferentes de las que había imaginado en su juventud, no dejaba de ser una realización significativa. En 1878, cuando Antonio tenía 64 años e Isabela 56, decidieron hacer un último viaje a Morelia para visitar a Doña María del Carmen, que ahora tenía más de 80 años y cuya salud estaba declinando rápidamente. El viaje fue difícil para ambos porque ninguno de los dos estaba en buenas condiciones físicas, pero sentían que era importante hacerlo mientras todavía podían. Pasaron un mes en Morelia, hospedándose en la casa de la hermana de Isabela, Catalina, porque la vieja hacienda de la familia Santa Cruz había sido vendida después de la muerte de don Ignacio, y doña María del Carmen vivía ahora en una casa más pequeña en la ciudad. Fueron semanas de reminiscencias y de despedidas tácitas, aunque nadie quería admitir explícitamente que probablemente sería la última vez que se verían. Doña María del Carmen, aunque físicamente muy frágil, mantenía su lucidez mental y pasaba horas conversando con Isabela sobre el pasado, sobre la familia, sobre las alegrías y las tristezas de una larga vida. Cuando Antonio e Isabela finalmente regresaron a Guadalajara, ambos sabían que habían cerrado otro capítulo importante de sus vidas. Doña María del Carmen falleció 6 meses después, en la primavera de 1879, rodeada de sus hijas y nietos. Isabela recibió la noticia con profunda tristeza, pero también con cierta aceptación serena, consciente de que su madre había vivido una vida larga y había muerto pacíficamente, rodeada de amor. No pudo viajar a Morelia para el funeral porque ella misma estaba enferma en ese momento, postrada en cama con una fuerte neumonía que casi la mata, pero envió una carta larga y emotiva a su hermana expresando su dolor y su gratitud por los años que había compartido con su madre. Los últimos años de la década de 1870 y los primeros de la década de 1880 fueron de declive gradual para Antonio e Isabela. Ambos sufrían de múltiples achaques y enfermedades relacionados con la edad y con las privaciones que habían soportado durante su vida. Antonio sufría de problemas cardíacos que lo obligaban a limitar sus actividades físicas, y su tos crónica, que nunca había desaparecido completamente desde los años difíciles, había empeorado hasta el punto de que a veces tenía dificultad para respirar. Isabela seguía luchando con sus problemas respiratorios y digestivos, y además había desarrollado artritis severa que hacía que sus manos y rodillas le dolieran constantemente. Pasaban la mayor parte de sus días en el apartamento, recibiendo visitas de sus hijos y nietos, leyendo cuando sus ojos lo permitían, y simplemente disfrutando de la compañía mutua después de tantos años juntos. En 1881, Fernando se casó finalmente, a la edad de 34 años, con una joven maestra llamada Sofía Ramírez, y esto trajo nueva alegría a la familia. Antonio e Isabela asistieron a la boda, aunque con dificultad,
debido a sus problemas de salud, y estaban felices de ver que su hijo había encontrado una compañera apropiada con quien compartir su vida. Un año después, Fernando y Sofía les dieron otro nieto, al que pusieron Antonio en honor al abuelo, y este nacimiento fue particularmente emotivo para Antonio, porque sentía que su nombre y su legado continuarían en las generaciones futuras. Isabela falleció en la primavera de 1883, a la edad de 61 años, después de una breve pero intensa enfermedad. Una neumonía que inicialmente parecía leve, se complicó rápidamente, y a pesar de los esfuerzos de Rodrigo, su yerno médico, que la atendió personalmente, Isabela se fue debilitando día tras día hasta que finalmente murió pacíficamente una mañana mientras dormía. Antonio estaba a su lado cuando murió, sosteniéndole la mano, y aunque sabía que su muerte era inminente, el dolor fue devastador. Habían estado juntos durante 41 años, habían compartido alegrías y sufrimientos, éxitos y fracasos, y la habían construido una vida juntos, a pesar de todas las dificultades y obstáculos. Sin ella, Antonio se sentía perdido y vacío, como si una parte esencial de sí mismo hubiera muerto con Isabela. El funeral fue sencillo, pero bien concurrido. Asistieron familiares, amigos, antiguas alumnas de piano de Isabela, y muchas personas que la habían conocido y apreciado a lo largo de los años. Fue enterrada en el cementerio de Guadalajara, y Antonio, a pesar de su debilidad física, insistió en estar presente durante todo el entierro, permaneciendo junto a la tumba largo tiempo después de que los demás se hubieran retirado. Durante los meses siguientes, cayó en una profunda depresión. Apenas comía, dormía mal y pasaba las horas mirando fotografías viejas de Isabela y releyendo las cartas que ella le había escrito durante su noviazgo tantas décadas atrás. Fernando y Carmencita estaban muy preocupados por su padre y trataban de visitarlo diariamente, de asegurarse de que comiera adecuadamente y tomara sus medicinas, de proporcionarle compañía y consuelo. Gradualmente, Antonio emergió de la depresión más profunda, aunque nunca recuperó completamente su espíritu anterior. Se resignó a vivir sin Isabela, consciente de que probablemente no le quedaba mucho tiempo de vida, y en cierto modo, deseando que la muerte viniera pronto para poder reunirse con ella. Pasaba sus días leyendo, escribiendo ocasionalmente algunas notas en su diario, y recibiendo visitas de sus hijos y nietos, que eran su única fuente de alegría en aquellos días finales. Antonio falleció en el invierno de 1885, casi 2 años después de la muerte de Isabela, a la edad de 71 años. Murió en su sueño, pacíficamente, después de haber pasado la tarde con Fernando y sus nietos. Lo encontraron por la mañana en su cama, con una expresión serena en el rostro, y junto a él, sobre la mesa de noche, estaba una fotografía de Isabela tomada cuando era joven, en los días felices, antes de que las dificultades y los sufrimientos marcaran su rostro. Fue enterrado junto a Isabela en el cementerio de Guadalajara, y en su lápida, Fernando hizo grabar una inscripción simple: Antonio Fernández de Mendoza, 1816 a 1885. Esposo amado, padre devoto, historiador dedicado. La historia de Antonio e Isabela fue en muchos sentidos una historia común, representativa de la experiencia de innumerables familias mexicanas durante aquel periodo turbulento del siglo XIX, marcado por guerras, intervenciones extranjeras, inestabilidad política y dificultades económicas. No fueron héroes en el sentido convencional, no lograron grandes hazañas, ni acumularon riquezas, ni alcanzaron fama o reconocimiento amplio. Fueron simplemente dos personas que se amaron, que lucharon por sobrevivir y mantener a su familia en circunstancias extremadamente difíciles, que soportaron privaciones y sufrimientos que habrían quebrado a personas menos resilientes, y que finalmente lograron transmitir a sus hijos y nietos no riqueza material, sino algo más valioso: un sentido de dignidad,
de integridad, de compromiso con los ideales y la capacidad de perseverar a través de las adversidades sin perder la humanidad esencial. Sus hijos, Fernando y Carmencita, heredaron estas cualidades y las transmitieron a sus propios hijos, y así el legado de Antonio e Isabela continuó a través de las generaciones, no en forma de monumentos o instituciones que llevaran su nombre, sino en la forma más humilde, pero también más duradera de los valores y las virtudes que sus descendientes portaban en sus corazones y expresaban en sus vidas cotidianas. Y aunque los detalles específicos de sus luchas y sacrificios eventualmente se perderían en la memoria familiar, diluidos por el paso del tiempo y las transformaciones que México experimentaría en las décadas posteriores, la esencia de su historia, la historia de dos personas comunes que enfrentaron tiempos extraordinarios con coraje y amor, permanecería como un testimonio silencioso de la capacidad del espíritu humano para encontrar significado y propósito incluso en las circunstancias más difíciles.